¿Luces está ahí? Sí. All right. Ok, pasa a vosotros. Pasa a usted, hermana Claudia. Disculpen que estamos tarde hoy, pero pues a veces así pasa y estamos iniciando un poquito tarde, pero ahí les mandé un mensaje anteriormente, aunque todavía me atrasé más de 10 minutos. Pero bueno, así pasa a veces y pues es parte de la historia. Gusto en saludarlos otra vez a todos aquellos que de manera simultánea nos acompañan y se estarán conectando a través de las redes sociales de este medio. Y pues aquellos que también en el futuro podrán ver este programa, este tema, pues esta escuela, les damos también la bienvenida y que sea de bendición para todos. En esta ocasión nos encontramos ya en la escuela número 4 de nuestro primer trimestre, titulado Una familia fiel. Así que nos encontramos en la lección número 4, titulada Haciendo un pacto. Recuerdan que estamos todo lo que hemos estudiado hasta ahorita y está refiriéndose a la familia de la fe, que es la fe dada a Abraham. A Abraham fueron dados los pactos y las promesas y por eso es muy importante seguir estas lecciones desde el principio. Vamos a ir aprendiendo todos juntos y aquellos que no están relacionados con la verdad divina, pues les pedimos que se unan a nosotros para que, así como Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres a todos de las malas enseñanzas, ¿verdad? Y del engaño del adversario. Así que bienvenidos nuevamente. Tenemos nuestra lección nuevamente número 4, haciendo un pacto. Nuestro versículo de referencia, lo cual se toma una porción de Hebreos capítulo 11 del verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es importante, como va a ser en referencia a toda nuestra lección, ¿verdad? De creer en Dios, pero también que Él existe, pero también creer lo que Él hace. Así que esto es muy importante que lo mantengamos en mente. Nuestra lectura básica la tenemos en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a ir ahí, a ver si nuestra hermana Claudia, como siempre, nos ayuda con la lectura del capítulo 15 de Génesis. Así es donde ya Dios le explica, le da más explícitas las promesas que aún ya había hecho explícitas a Abraham. Pero aquí vamos a ver un dilema muy importante, una dinámica entre ambos durante la discusión que va a haber en este capítulo, porque es una dinámica entre ambos, entre preguntas, respuestas, entre dudas y confirmaciones, ¿verdad? Entonces, muy interesante nuestra lectura aquí. Esperamos que todos la podamos entender, ¿verdad? A ver, hermanita Claudia, si nos puede leer, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves.
y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bien, entonces estamos viendo aquí una historia bastante dramática, bastante interesante, ¿verdad? Es muy importante porque aquí vemos que ya a Abraham se le habían dado las promesas desde anteriormente, ¿verdad? Pero aquí como que Dios lo hace más explícito y lo vamos a ir viendo durante la introducción. También nos va a ayudar a entender esto y así nos va a ayudar a resolver las preguntas. Muy interesante como obviamente si ya Dios le había dado las promesas a Abraham desde antes, que iba a tener hijos y pasaba el tiempo y pues él ya viejo y su mujer estéril desde toda la vida, entonces pues aunque tenía fe, pero había inquietud en él, ¿verdad? Por decir, pues, entonces, ¿cómo? ¿Cuándo me va a heredar el siervo que tengo aquí en mi casa que se llama Eliezer, ¿verdad? Eliezer me parece. Eliezer, ajá. Eliezer se llama. Entonces, pues ya entre sus preguntas a Dios ya le fue, pues dice, pues no tengo hijo, no me ha dado prole, dice, no me ha dado hijo, entonces ya me irá a heredar me irá a heredar el que ha nacido, dice, el que es el siervo mío, y ya Dios le confirma que no, que de su simiente, de su descendencia vendrá la heredad, pero aún ahí vemos que siguen las preguntas, ¿verdad? Entonces, pues está interesante, no quiero hablar mucho de esto porque lo vamos a hablar en la introducción, las fases que Dios le está mostrando al instante que está ahí, que acontecerán tanto a corto, a mediano y a largo plazo, y hasta lo que hemos estado estudiando en los temas de las dos casas, todos estos temas nos van a ir relacionando y entendiendo más claro, una visión mucho más allá de lo que aún nosotros en cierta manera a veces pudiésemos haber entendido. Entonces qué bueno que Dios ha puesto también en mi corazón hablar de estos temas que hemos estado tratando, porque precisamente son esenciales que están basados precisamente en estas promesas, a quién fueron hechas y de quién vienen de Dios, a la persona que Dios estableció como un heredero de los pactos y las promesas, a quien mismo se les dio. Así que es muy interesante pues todas nuestras lecciones, pero sobre todo lo que hemos estado estudiando. Vuelvo a repetir usted el tema de anoche, el tema de los dos temas pasados y así, que se enlazan con esto para tener una visión mucho más amplia de lo que vamos a ir entendiendo aquí en estas, nos va a abrir aún más el entendimiento. Así que vamos a ir a lo que es la introducción. Vamos a ver aquí lo que es la introducción y luego nuestra hermanita Claudia nos va a comenzar, nos va a ir leyendo, ¿verdad? Y yo por ahí vamos a ir haciendo a lo mejor breves pausas, ya va a ir explicando lo que acabamos de leer. Si es necesario, yo voy a detener a nuestra hermana para que ella para que haga una pausa en donde sea conveniente, ¿ok? Así que vamos a iniciar con la lectura. Medite en esto. Génesis 15 se encuentra entre los capítulos más requeridos de la Biblia debido a su famosa declaración acerca de Abraham. Más querido, ¿verdad? Sí, más querido. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí encontramos la base de la relación del pacto en ambos testamentos. Confiad en Jehová, dijo David en el Salmo 4:5. Ese es el mensaje principal de los salmos
encontrados docenas de veces. El profeta Habacuc resume muy bien esta verdad, mas el justo por su fe vivirá. Cientos de años más tarde, los apóstoles citarían esos textos a menudo, al situar la vida del nuevo pacto sobre las bases de una fe similar a la de Abraham. Pero para apreciar en su totalidad la hermosa verdad de Génesis, necesitamos establecerla en el contexto de todo el capítulo y en la historia de esta fiel familia hasta este momento. Las promesas de Dios fueron explícitas desde el principio, pero las verdades centrales del pacto y la fe implícitas allí están explicadas en el capítulo 15 a medida que el pacto es trazado por el mismo Señor Dios y Abraham. El mismo Dios y Abraham cree. La historia de Génesis 15 es una visión, la apertura de los ojos de Abraham en la fe, pero más importante que la creencia de Abraham es la propia iniciativa de gracia de Dios al darse a conocer a sí mismo después de... Ay, ya me fui. A ver, perdón. Después de estas cosas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La estrecha relación es muy evidente. Dios habla a Abraham como un amigo que conforta. Abraham responde de su corazón: ¿qué me darás? Es una expresión muy conmovedora. El padre de la fe tiene dudas. Ha pasado mucho tiempo desde que Dios le prometió descendientes, una nación grande, y heredar la tierra. Abraham estaba envejeciendo y aún no tiene hijos. Tiene muchas preguntas, pero la visión de Dios le abre los ojos aún más. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será su descendencia. Justo aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Okay. Bien, entonces lo que hemos avanzado aquí en nuestra lectura y habiendo citado y leído el capítulo 15 de Génesis, vemos la importancia de creer que existe un Dios y lo principal, creer que es galardonador. Que la palabra galardonador más explícita sería como galardón es como que te está dando un regalo, que es dador. O sea, que no tengamos duda de sus promesas, en otras palabras, que creamos que sí hay un Dios y que también cumple o cumplirá en nosotros lo que Él ha prometido. Obviamente que pues, debemos de conocer qué es lo que ha prometido, ¿verdad? Y tener esa confianza y también nuestra obediencia pues tiene que ver mucho. Entonces, por eso mismo menciona que tanto, perdón, el rey David nos mencionó anteriormente que dijo que creer a Jehová o confiar en Él, que es nuestra confianza, es nuestra fortaleza. Siempre, todos los salmos están llenos de las adversidades que pasaba David, pero siempre refugiándose en Él. Y ahí veremos una historia que nos avala o aporta lo que estamos viendo aquí en Abraham, pero una tremenda confianza. Pero había momentos en los que él mismo se sentía acorralado, como que diciendo: ya no tengo otra alternativa, Dios, me vas a salvar, me vas a rescatar. Y cuando ya parecía que así era el precipicio, cuando inclusive ya las circunstancias, los enemigos lo rodeaban y estaba a punto de brincar al precipicio, con que Dios lo agarraba ahí, no lo dejaba caer. En esa situación se encontró también Abraham en su manera de que, ok, soy viejo, me ha hecho promesas, pero ¿dónde está? Mi esposa es estéril, yo soy viejo. Y llega Dios y lo rescata. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo. A mí en lo particular me ha ayudado muchísimo haber conocido la historia de David, todo lo que se leyó allá en los que es primera y segunda de Samuel, en lo que corresponde a la experiencia que tuvo David en su peregrinación, antes de su reinado y durante su reinado. Entonces, bien importante mantener esa fe y esa confianza, primeramente que realmente existe Dios y que Él cumplirá en nosotros sus promesas, lo que estamos viendo hasta ahorita en nuestra lectura. Así que vamos a continuar, ¿o ya? ¿Ok? Justo aquí, bajo la iluminadora gracia del Señor, Abraham creyó a Jehová. Pero esta fe no es simplemente creer en Dios, sino también creerle a Dios. Es una confianza perdurable que Dios cumplirá sus promesas y hará lo que solo Él puede hacer.
Ok, brevemente, y quiero hacer énfasis otra vez en lo que dice precisamente el capítulo de entrada, ¿verdad? Es en Hebreos, capítulo, fue el 11, me parece, ¿verdad? 11:6. Déjame rápido. Hebreos 11:6 fue en donde nos dio la referencia, ¿verdad? Es lo que dice, pero sin fe, esto es lo que nos está relatando aquí, lo que acabé de mencionar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree a Dios, el que se acerca a Dios, es menester que el que a Dios se allega, se acerca, crea que existe, una parte, crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Dos elementos importantísimos que si los afirmamos, pues estaremos seguros, como ancla segura, dice la misma escritura. Entonces, bien importante lo que acaba de leer aquí nuestra hermana en este párrafo, ¿verdad? Es el que dice en la última parte, es una confianza perdurable que Dios cumplirá sus promesas y hará lo que solo Él puede hacer, porque nadie más. Así que vamos a continuar. Sin embargo, a pesar de toda su fe, Abraham tiene preguntas. Él trata de entender. Eso es parte del pacto de amistad. Así que su conversación continúa. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios responde, instruyéndole que prepare animales para un sacrificio de pacto. Abraham lo hace colocando las ofrendas partidas cuidadosamente en el altar y ahuyentando las aves de rapiña, a medida que el Señor continúa diciéndole acerca de sus descendientes venideros y del futuro lejano. Después, al caer la noche, la visión y el evento del pacto llegan a su culminación. Ok, otra vez brevemente. Aquí ya están como una relación, como una dinámica, ¿verdad? Como una entre amigos. Ok, yo confío, tengo esto, pero ahora le sigue haciendo preguntas, ¿verdad? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Entonces aquí ya Dios le muestra, le hace una petición, es lo que le hablaba de lo que es los sacrificios, ¿verdad? Uh-huh. Le dice, ok, pues vamos a hacer una ofrenda, una ofrenda de pacto, de un pacto, ¿verdad? Que hizo con él, confirmando precisamente las dudas que tenía, y luego dándole una visión ya, como mencioné anteriormente, a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Está mencionándole sus descendencias, y como leímos aquí, inclusive en Génesis, de una manera profética, Dios le dice, desde antes que tuviera hijos, te aseguro que tu descendencia será muy grande, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y serán esclavos en una ciudad extraña, como ya lo como conocemos la historia, que fueron esclavos en Egipto, pero también le prometió que saldrían de ahí con gran riqueza y que regresarían a su tierra, y aún que volverían, si podemos entender que volverían como la arena del mar. Es lo que estábamos tratando, los temas de las dos casas en estos últimos temas que hemos tratado, como desde entonces, y nosotros ya estamos viendo, también tenemos otra visión más amplia de que todas las naciones que existen son de la descendencia de Abraham, de los que fueron esparcidos por el imperio romano del año 70 después de Cristo y vendidos a otras naciones, y luego a través de Cristóbal Colón, de los colonizadores, los esparcieron a todas las naciones del mundo. O sea, esto es bien importantísimo. O sea, a nosotros mismos nos está dando una visión más amplia de la que aún ya teníamos el estar analizando estos capítulos, estos versículos, y lo que hemos estudiado en estos días. Y luego también, así como Abraham le dio una visión, le abrió el entendimiento, pero va a ser interesante analizarlo en las preguntas. El entendimiento, otra vez quiero hacer énfasis, a corto, al instante, a corto, mediano y largo plazo. Así que enriquecedora está esta lección, ¿verdad? Muy importante. Vamos a continuar. Como un horno humeando y una antorcha de fuego, Dios pasa entre las piezas del sacrificio, dando a entender su juramento unilateral e incondicional hasta la muerte de mantener sus promesas a Abraham. Tan esencial como la fe de Abraham es el personaje más importante de Génesis 15, es el Señor Dios,
quien nos revela a sí mismo como amigo y nos acerca a la fe mediante sus promesas de gracia. Una familia fiel pone su confianza completa en el Dios que se reveló a sí mismo y nos hizo amigos mediante Jesucristo. Hable con Él. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Como un horno humeando, dice, y una antorcha de fuego. Dios pasa entre las piezas del sacrificio, y a ver que le dijo que ordenó lo más interesante, ¿verdad? Que esto también lo podríamos discutir tal vez en alguna predicación, lo que significa los animales divididos y los no divididos, porque a las aves, dijo que esas no las dividiera, nada más a los cuadrúpedos. Entonces dice, dando a entender su juramento unilateral y sus pactos, obviamente que allí no se puede considerar bilateral, sino que unilateral, porque vienen de quien es poderoso, de quien cumple las promesas, de que hace las promesas, que es Dios. El personaje más extraordinario, que es, como mencionó ahí, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todo, y el que hizo la promesa a Abraham, el que hizo los pactos y las promesas a Abraham. Por eso es bien importante para aquellos que no se han acercado a Dios, allá en Efesios capítulo 2, el verso 12, no sé si mi hermana Claudia nos puede ayudar rápido a Efesios, o a ver si yo lo encuentro aquí más rápido. ¿Verdad lo que dice ahí? Y esto es para los que no se han acercado a Dios a través de Jesucristo, porque aquí en la parte última dice que Dios dice, la parte dice 2, 11 y 12, dice, tan esencial como la fe de Abraham es el personaje más importante de Génesis 15, el Señor Dios, quien nos revela, quien se revela a sí mismo como amigo y nos acerca a la fe mediante sus promesas de gracia. Una familia fiel pone su confianza completa en Dios, que se reveló a sí mismo y nos hizo amigos mediante Jesucristo, no mediante nadie más. Por eso los que no se han acercado a Dios, que no conocen la verdad, dice Efesios capítulo 2, la parte primera del 11 y el 12, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Okay. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, entonces esto es bien importantísimo para aquellos que en este momento están mirando este programa, entender, o sea, como yo me encontraba antes, yo no entendía quién eran hechos los pactos y las promesas y estábamos confiando en cosas en vanas que nos estaban enseñando. Entonces, aquí nos dice que como gentiles quiere decir que no estamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Dice el verso 12, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, porque así está la gente hasta el día de hoy, está sin Cristo, alejados de la República de Israel. O sea, nosotros no estamos, nuestra sede no está en el Vaticano, está en Israel, en Jerusalén. Dice, alejados de la República de Israel y extranjeros o ajenos o extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque aunque las personas les digan que son hijos de Dios y que se van a morir y se van a ir al cielo, esto es una enseñanza falsa. Porque dice que de la única manera que Dios nos hace a sus hijos es, ahí en Juan capítulo 1, el verso 3, el verso 12, dice que a lo suyo vino Jesucristo y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, nos da a Dios el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través del conocimiento de la palabra, dice, aquí estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas o ajenos, y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y nosotros que ya hemos aceptado a Cristo, ahora sí nos dice, como en la última parte de la introducción, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos y alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿a quién fueron hechos los pactos y la promesa? Ya lo hemos venido leyendo aquí a Abraham. Y Gálatas capítulo 3, verso 16 dice,
Abraham, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego ya dice el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. Entonces, ahora ya conocemos y ya conocen aquellos, como les digo, que no están reconciliados con Dios, que la fe que tienen ahorita puesta en otras cosas que no son las de Dios es vana. Porque también escrito está, Hebreos capítulo 11, verso 3 me parece. Dice, puesto los ojos en el autor de la fe, en Jesucristo. En Él tiene que estar puestos los ojos, no creo que sea el 3, ¿verdad? No sé si es el 11.3 o el 12.3. Puede ser que es el 12.3. Es donde dice, donde tenemos que tener los ojos puestos, no en cualquier otra cosa que nos digan ahí. 12.2, ¿la dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, puesto los ojos en él. Así que esta lección es para todo el mundo, principalmente, porque aquí es donde vamos aprendiendo. Es por eso que son una escuela, es una escuela basada en la palabra de Dios, no basada en teorías, ni en conversaciones de hombres, ni en filosofías vanas, no. En la palabra de Dios, si no entendemos de dónde venimos, jamás entenderemos a dónde vamos, aunque los ciegos van guiando a otros que estábamos igual, vamos a caer todos al final en el mismo pozo, pero aquí no, porque aquí estamos siguiendo a quien fueron hechas las promesas, Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, nos hemos reconciliado, si Dios nos ha reconciliado ya con Dios a través de Jesucristo, al aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, entonces también nosotros, como le dimos en Gálatas capítulo 3, versos 16 y verso 29, que si nosotros sois de Cristo, otra vez lo voy a leer rápida. Abraham fueron esas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como hay muchos, ahorita hay miles de religiones que se creen simiente, pero no dice a las simientes, sino a la simiente como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. Y ahí están las promesas. A ti daré toda esta tierra, y no nomás la tierra, la vida eterna, desde aquí tus generaciones, y como lo hemos visto en resumen, en esta lección, en esta introducción y en la lectura bíblica del capítulo 15 precisamente de Génesis. Aquí, muy interesante nuestra introducción. Así que vamos a pasar a lo que es ahora las preguntas, o responda. Aquí tenemos ahora lo importante de sacar un contenido de lo que hemos leído, y vamos a ir a la primera pregunta a ver cómo nos va. Dice, responda, y recuerden que esta clase es interactiva entre los hermanos que son miembros de la congregación y que obviamente están acompañados. Los que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y los que están acompañándonos como una iglesia que somos. Si ya es interactiva nuestra clase, todos tenemos el derecho, y aún si lo podemos incluir, la responsabilidad de contribuir con nuestro granito de arena o de nuestra aportación, pues tanto para que me ayuden a mí a entender algunas cosas que ustedes tal vez puedan ver mejor, porque no porque estoy aquí vamos a decir que yo soy el sabetodos, ¿no? Al contrario, todos aprendemos juntos de los unos de los otros, y enriqueciendo los comentarios a través de nuestra participación. Así que aquellos que tuvieron el interés de estudiar la lección y contribuir, y tienen la voluntad de contribuir con algo, aportar algo, pues es bienvenido su comentario, ¿verdad? ¿Mande? ¿Quién te está viendo? ¿No te entiendo? Ok. Así que vamos a ver, tenemos aquí, bueno, ahorita voy a leer sus comentarios, tenemos hermanos que nos están escribiendo, y vamos a leer sus comentarios al terminar nuestro tema, nuestra escuela, ¿ok? Entonces tenemos aquí nuestra primera pregunta, dice, ¿de qué manera Génesis 15 demuestra que Dios le abre los ojos a Abraham? Entonces tenemos aquí para contestar
de qué manera le abre los ojos a Abraham, porque en cierta manera Dios se le había manifestado, no que literalmente se le aparecía así en figura literal, nunca fue así, solamente escuchaba que Dios le hablaba, se escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Pero aquí nos está interesando la pregunta que de qué manera en Génesis 15 demuestra que Dios le abre los ojos a Abraham, ¿verdad? En su fe que tenía él, y sí tenía una fe bastante genuina, pero como le vuelvo a mencionar, entre las promesas que Dios le hizo a Abraham, las principales promesas eran imposibles para Abraham que se cumplieran, porque ellos no podían tener hijos. Era una familia, Sarai era estéril, y ya viejos, por decirlo de una manera más, más clara, ¿verdad? Viejos y estéril ella. Entonces, él dijo, bueno, pues Dios me ha prometido que voy a tener muchos hijos, porque Abraham la palabra Abraham quiere decir padre de muchos. Entonces, él se cuestionaba, y aquí ya miramos que entran en un diálogo en el capítulo 15, entran en un diálogo entre ambos como amigos. Y lo interesante, ¿verdad? Porque les acabo de mencionar que no se le presentaba literalmente Dios a Abraham, pero aquí dice, desde el principio nos explica, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, él tuvo una visión, y Dios, en esa visión él vio lo que Dios le explicó, y fue obviamente una interacción de Dios con él de esa manera. Entonces, en primer lugar, pues en esta visión podemos ver cómo Dios se le revela a Abraham. Se le manifiesta a Abraham, y dice, yo soy, dice aquí, respondió Abraham, ok. Aquí mismo en el verso 1 vemos nuestro primer punto. Se le revela, dice, después de estas cosas, a ver, ¿puede leer, hermano, el verso 1? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, soy yo tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí está manifestándose Dios a Abraham en su fe que tenía, pero en su incertidumbre, vamos a decir la palabra que dice no temas. Entonces, si te haces un poco más para acá, porque estás muy corta ya. En su incertidumbre que tenía, sí tenía su fe cimentada, y por eso salió sin saber a dónde iba, pero a la vez pasaba el tiempo, y aquí ya Dios le fue haciendo sus promesas desde el capítulo 12. Ahí tenemos el 13, el 14, el 15, y viendo cómo Dios se manifestaba, y pasaba el tiempo, y más viejos, y aquí pues Dios viene a él, y dice lo más importante, que vino en una visión, diciendo, en primer lugar, no temas, porque él estaba en su incertidumbre, que irá a pasar, en ciertos temores, pues pasa el tiempo y no pasa nada, no hay hijos, y luego aquí se manifiesta a él, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. O sea, aquí es para un alivio, ¿verdad? Un alivio a su incertidumbre. Yo soy tu escudo, y cuando entendemos qué es la palabra escudo, tu protector en todos los ámbitos de su vida, y tu galardón sobre gran manera. Dice, yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces, una firmeza que le da, donde Dios se revela quién es él, y luego le demuestra, si seguimos leyendo aquí, le demuestra también claramente, porque él decía, pues no me ha dado prole, no me ha dado hijos, será entonces mi siervo el que me va a heredar. Entonces ahí le aclara que no va a ser su siervo, le aclara que va a ser una descendiente de su familia, de su hijo. Ahí le abre el entendimiento, y le dice que no va a ser el siervo Eliezer. Era Eliezer, ¿verdad? Aquí, ajá. No será, porque dice aquí en el verso 2, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová. O sea, aquí Abraham respondió, ¿verdad? ¿Qué me has de dar siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno? Ese Damaseno. Es Damaseno Eliezer, o sea, uno de Damasco, ¿será? ¿Ese será el que me va a heredar? Entonces aquí empieza ya la dinámica, ¿verdad? Entre ambos, entre Dios y Abraham.
en preguntas y respuestas, su incertidumbre, en su fe aún. Y dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, un hijo, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa, un siervo, ¿verdad? Bien, y aquí viene otra vez Dios, la interacción entre él y Dios. El tercer punto sería, que le hace, dice, luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que el heredero, ¿verdad? O sea, aquí le confirma, le aclara que no va a ser el siervo que le va a heredar, sino que le va a dar un hijo por heredad. Bien, el verso 5, ¿qué dice, hermana Claudia? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bien, entonces aquí en este ya le hace salir afuera. Y lo interesante de aquí siempre es bien importante los gestos, lo que Dios habla. No le dijo, mira hacia abajo. En otras palabras, antes de darle aunque ya le había hecho explícitas las promesas, pero le dijo, alza tus ojos y mira la tierra. Dice, mira el lugar donde estás parado, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, como le quieras llamar. Toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y así le va diciendo. En este caso, es muy importante entender cómo Dios no le dice que alce sus ojos hacia al norte, al sur, al este, al oeste, sino que le dice que alce sus ojos ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia las estrellas, hacia arriba, hacia donde está Dios, donde hay una visión. Sí, es bien importante porque todos estos pequeños detalles dan mucha luz a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento de cuáles son los detalles que Dios va demostrando. Y aquí mismo estamos viendo cómo le está abriendo el entendimiento, le está abriendo la inteligencia, le está dando inteligencia a Abraham. Lo sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. O sea, aquí ya le está hablando proféticamente al alzar su vista a la luz, a las estrellas, donde está Dios, al trono de Dios, por decirlo de esta manera. Le está dando una visión futura, donde Adán no tenía ninguna duda ya después en su peregrinaje, cómo iba a ser el futuro de la iglesia, de él hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese y aún hasta que Dios también establezca su reino aquí en la tierra. Todo eso se lo aclaró aquí Dios a Abraham y nos lo está aclarando a nosotros. Así que ahora cuando leemos esto así, le sacó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Entonces a nosotros mismos, como vuelvo a hacer énfasis en los temas que hemos estado tratando desde el miércoles y ayer viernes y aún la semana pasada, acerca de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, en lo cual hablamos que la casa de Israel consiste en las 10 tribus, las cuales Dios se divorció de ellas, las esparció por todas las naciones, y ahora esto mismo nos está llevando a que las naciones que existen ahorita, las más, si entendemos que es, por ejemplo, Estados Unidos, que es inclusive Canadá, que es Gran Bretaña, que es España, que es Suiza, que es Dinamarca, que son los países más grandes que siempre han tenido renombre, con excepción de Roma, porque Roma viene de Edom, que es la descendencia de Esaú, quien vendió su primogenitura. Entonces, ese no está incluido aquí, ni tampoco los árabes ni los musulmanes, porque ellos proceden de lo que es Ismael, de un hijo que Abraham tuvo por desesperado también, creyendo que le iba a heredar antes de esto. Y también los musulmanes y los árabes proceden de Ismael y de Esaú. De estos son donde vienen esas familias, o esos no están incluidos en estas promesas que serían como las estrellas de la mar, como Dios lo mencionó aquí. Pero sí entendemos que dijo que su descendencia sería multitud de naciones. Por eso inclusive pues hemos estado tratando estos temas porque son muy enriquecedores a nuestro entendimiento. Entonces al leer esto nosotros ya nos damos cuenta, wow, multitud de naciones, tus descendencias ya lo estamos viendo, sembrados en todas las naciones del mundo, en la mayoría de las naciones más sobresalientes, que consisten en muchas de las tribus, no sabemos cuáles tribus, cuál es la tribu de Estados Unidos, pero por la
la promesa que Dios le dio y la bendición que Jacob le dio a Efraín y a Manasés allá en el capítulo 48 de Génesis, versos 19, desde el 15 en adelante, pues podemos entender cuáles son las naciones más o menos que pertenecen a Efraín, a Manasés y así a los demás hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya incluido las otras dos tribus que también fueron esparcidas en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, por Vespasiano y por Tito su hijo. Así que, bien, entonces aquí estamos viendo cómo le abre la visión y ya lo explicamos, ¿verdad? Cómo hasta ahorita nosotros podemos entender esas cosas también tan interesantísimas. Otro punto más, podemos ver, Dios le confirma haciendo un pacto, que le dijo, ok, sigue todavía a Abraham con su incertidumbre, ¿verdad? Y le dice, ok, ahora vamos a hacer un pacto, agarra cierta clase de animales. ¿Qué nos dice el versículo? Nos quedamos en el verso, en el verso 5. Y creyó a Jehová, o sea, le dice primero eso, si será tu descendencia, y le dice, y creyó a Jehová, y contóle por justicia, porque Dios le explicó eso, y él le creyó, y le contó por justicia, pero aún, y luego dice Dios en el verso 7, y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. O sea, aquí le vuelve a recordar quién fue el que lo sacó de allá, y aquí viene otra vez la dinámica, ¿verdad? Entre los ambos. Abraham le dice, y respondiendo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo que heredar, o sea, la tierra? Y díjole, apártame una becerra, y así el verso 9. Le confirma, pues, le da más confirmación, haciendo un pacto de confirmación, precisamente un pacto de confirmación, donde ahí sí le detalla todos los beneficios futuros a su descendencia. Ahí se va concluyendo y ahí le va abriendo más la visión que aún nosotros ya tenemos, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Como lo que ya mencionamos anteriormente, le confirma haciendo un pacto de confirmación y le da los detalles sobre sus futuros descendientes, ¿verdad? Es lo que miramos también en la parte última de la introducción, donde dice... en el penúltimo párrafo, dice, sin embargo, a pesar de toda su fe, dice, Abraham tiene preguntas. Él trata de entender eso. Es parte del pacto de amistad. Así que su conversación continúa. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Verso 8. Dice, Dios responde instruyéndole que prepare animales para un sacrificio de pacto. Abraham lo hace colocando las ofrendas partidas cuidadosamente en el altar ahuyentando las aves de rapiña, a medida que el Señor continúa diciendo acerca de sus descendientes venideros. O sea, continúa diciéndole acerca del futuro, de sus descendientes venideros y su futuro lejano. Después, al caer la noche, la visión y el evento del pacto llegan a su culminación. Y ahí menciona como un horno humeando y una antorcha de fuego. Dios pasa entre las piezas del sacrificio, dando a entender su juramento unilateral e incondicional hasta la muerte de mantener sus promesas a Abraham. ¿Ok? Tan esencial, dice, como la fe de Abraham es el personaje más importante de Génesis 15, es el Señor Dios, que, o sea, tan esencial es uno como el otro, la fe, puestos en aquel que es fiel para cumplir y poderoso para cumplir sus promesas. Dice que se nos revela a sí mismo como amigo y nos hace, hasta referente ahora a nosotros, nos hace a la fe, nos acerca a la fe mediante sus promesas de gracia. Una familia fiel pone su confianza completa en Dios, que se reveló a sí mismo y nos hizo amigos mediante
Jesucristo. Hable con Él. Así que está bien importantísima pues lo que es esta parte de la pregunta. Estamos en la número 1 todavía, ¿verdad? Sí. Dice que Dios le confirma haciendo un pacto de confirmación y le da los detalles, como ya mencionamos, a corto, mediano y cercano plazo acerca de su descendencia. Así que esa es nuestra respuesta. No sé si tengamos a algunos hermanos que nos están dando respuestas o no. No tenemos, ¿verdad? Todavía. Bien. Entonces vamos a ir a la que es la número 2. ¿De qué manera entonces ya miramos Cristo Génesis demuestra lo que Dios abre los ojos a Abraham? Pues ya miramos como poco a poco le va explicando y le da una visión, un panorama tremendo, y ese mismo panorama y esa visión, gracias a Dios, la tenemos también nosotros, la gloriosa iglesia de Dios, como siempre lo menciono. La número 2 dice, ¿de qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham en Génesis 15? Y pues Segunda de Crónicas no nos da la cita, ¿verdad? Pero vamos a ir a Isaías capítulo 41, verso 8, que eso sí lo vamos a leer para poder, pues contestar nuestra pregunta. Son dos, de hecho, ¿dos preguntas o una? Es una, ¿verdad? Es una pregunta. Y es, ¿de qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham? Y ya miramos aquí en Génesis, ¿verdad? Una confianza que hay. Y en Isaías capítulo 41, el verso 8, que dice: Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Bien, es interesante porque las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente fue Isaac y Jacob y Cristo, y los que todos hasta ahorita nos hemos llegado a Cristo. Pero aquí está haciendo la pregunta, ¿de qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham en Génesis 15 y las lecturas que nos está dando? Entonces, aquí nos dice, ya ve que Jacob es el nieto de Abraham, que es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham y Jacob es hijo de Isaac, es el nieto de Abraham, es la descendencia. Y aquí nos dice, a Jacob se llamó Jacob, pero Dios le cambió el nombre allá en el capítulo, me parece que es el capítulo 32 de Génesis, donde dice, Dios le pregunta, el ángel de Jehová le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice Jacob. Dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. O sea, la nación de Israel lleva el nombre de Jacob, pero Dios le cambió el nombre, es Israel, por causa de que Dios lo destinó así. Mas tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo elegí, simiente de Abraham, mi amigo. O sea, aquí Dios mismo se está considerando amigo de Abraham. Es por eso nuestra pregunta. Y luego, ok, vamos a ir a la lectura de Santiago, ¿verdad? Tenemos Santiago, capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Así que, pues, ¿quién lo llamó amigo? Aquí en Isaías capítulo 8, 41, Dios mismo. Mas tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo elegí, simiente de Abraham, mi amigo. O sea, aquí no fueron hombres los que han determinado quién es amigo de Abraham, sino Dios mismo lo consideró amigo. Y cuando vemos la dinámica o la interacción, no podemos decir interacción, sino la dinámica aquí en Génesis capítulo 15, es como si se estuvieran tratando de unas personas con una estrecha confianza. Sobre todo cuando tú te acercas a un presidente, pues si es que te acercas y que te deja que te acerques y que te pueda dirigir la mirada, ¿verdad? A una persona, figura pública famosa o algo, pues tendrías hasta timidez hacerle alguna pregunta y le preguntaré o voy a cometer un error, o ciertas maneras de incertidumbre nos impiden tener confianza y hacerle preguntas. Y en este caso vemos
que al ser supremo y poderoso le está haciendo preguntas como diciendo, pues no te creo, pues dame más pruebas, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Entonces, aquí ya estamos viendo que Dios le dice y le promete, bueno, ahora que ya me dijiste eso, pero dame más detalles, explícame más, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? Y Dios le sigue dando detalles. Entonces podemos ver una relación muy estrecha entre ellos, ya de confianza, ¿verdad? Entonces, por lo que hemos leído, porque Dios mismo lo determina, dice nuestro hermano, a ver si, tenemos a amigo, padre de la fe. Bueno, nos escribe Moisés Díaz, dice amigo y padre de la fe. Entonces, gracias hermano. Nuestra pregunta, ¿de qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham en Génesis? Pues de la manera que lo vemos, lo estamos viendo a través de la conversación que ellos mismos tienen y que Dios mismo declara que Abraham es su amigo. Y el apóstol Pablo también lo ha afirmado, por allí me parece que en el capítulo 4, más que no recuerdo el verso de Romanos, ¿verdad? También dice que creyó a Abraham, o ¿dónde fue? Le fue contado por justicia, creo que fue aquí en Santiago, ¿verdad? Sí. Ok, ya lo vimos, creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Entonces eso es lo importante y lo vemos no solo por la llamado que Dios hizo a Abraham, sino en la plática, en la actuación que tienen en el capítulo 15, como dos amigos parados uno enfrente del otro. Y fue una visión, pero en su visión Abraham hablaba y Dios le contestaba, ¿verdad? Entonces muy interesante que lo estamos viendo reflejado en la lectura del capítulo 15 de Génesis. Y me llamó la atención aquí en Isaías capítulo 41, el verso 8, como Dios, confirmando su pacto a Jacob, a su nieto, que es descendencia de Abraham, le confirma que, dice, a quien yo le elegí simiente de Abraham, a él, y dice, mi amigo. Dios llama mi amigo Abraham, y ya, vuelvo a decir, ahí en el capítulo 15, vemos una relación muy estrecha de buenos amigos, de confianza, y pues ya les expliqué, cuando te acercas a una persona famosa, pues las personas hasta tienen miedo a hablar o tiemblan para preguntarle algo. Aquí no, aquí estaba la incertidumbre, la fe, pero había incertidumbre y fueron aclaradas por Dios, por esa confianza que había ahí. Muy bien, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos una revelación de amistad especial, ¿verdad? Muy especial entre ambos. Y vemos la gracia, la interacción y la reafirmación de Dios y la fe de Abraham. O sea, los dos elementos, la gracia, reafirmación y confirmación por parte de Dios, y luego la fe de Abraham, así como sus preguntas dudosas y honestas, porque eran muy válidas, de que dice, ok, creo, pero quiero que me esclarezcas más. Entonces, había preguntas dudosas, pero muy honestas de su parte, y esto significa la confianza que había en ambos, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la número 3. Bueno, yo las había escrito en parte acá en la libreta, pero las tengo acá, ¿verdad? Pero bueno, las respuestas las pongo acá en la libreta. ¿Alguna respuesta más de nuestros hermanos? No. De nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no están haciendo su tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a la número 3. Dice la número 3. Dice, ¿cómo se ve la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto? Génesis capítulo 15, versos 7 al 18. Pues ahí ya nos está hablando de los animales, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo se ve la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto? ¿Ven? Entonces aquí estamos viendo otra vez lo que es la dinámica de gracia y fe. Dinámica de gracia y fe. ¿Quién toma la iniciativa aquí en esta promesa, en estos asuntos? En primer lugar, Dios siempre toma la iniciativa para todo. Porque Abraham no fue quien buscó a Dios. Él no lo buscó, sino que fue Dios hasta allá al territorio
de Babilonia, de Irak, es donde estaba Ur de los Caldeos, ¿verdad? Parte del territorio de que es allá fue Babilonia, que se cree que fue por ahí en Irak. Y Dios fue el que lo llama, y salir de tu parentela y de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Dios toma la alternativa aquí, en su gracia, porque esto es gracia como la toma. Bueno, lo vamos a ver en las preguntas nosotros cuando corresponda a nosotros, en las que siguen, ¿verdad? Pero aquí es bien importante que dice cómo se ve la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto. O sea, nos atrasamos un poquito, nos vamos al capítulo 11 y los últimos versículos de Génesis, ¿verdad? Donde dice, ya marca dónde está la descendencia de Abraham, quién fue su padre y eso, quién fue su esposa y cómo lo sacó. En el capítulo 12 ya, ok, salir de tu tierra, Dios le había dicho a Abraham, salir de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré a tu simiente, maldeciré a aquellos que te maldigan, pero en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, todas las familias de la tierra, nos dice. Entonces, aquí vemos que Dios toma la iniciativa de gracia, porque es gracia, es un don inmerecido, lo vamos a trasladar en las preguntas a nosotros, pero aquí, sin merecerlo, Abraham, descendiente de una familia de idolatría, Dios lo saca de ahí, lo llama y él obedece, ¿verdad? Estamos en la dinámica. Ahora, en la dinámica de aquí, el capítulo 15, ya miramos que Dios es el que toma la alternativa. Le muestra una visión a Abraham, dice, yo soy tu Dios, tu escudo, yo soy tu galardonador. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera vemos una amistad mutua entre Dios y Abraham en Génesis capítulo 15 y en los versículos que... no, ya estamos en la 3, ¿verdad? Estamos en la 3, perdón. ¿Cómo se ve la gracia de Dios y la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto? Ahora ya llega, Abraham cree, pero tiene dudas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a confirmarlo de otra manera. Vamos a hacer un pacto, apártame cierta cantidad de animales cuadrúpedos, todos limpios. Esto creo que también para los que no conocen a Dios, que no le llamó traer cerdos o cosas inmundas, sino animales limpios, animalitos limpios de cierta edad, 3 años cada uno. Y también las palomitas, le pidió unas palomitas y un palomino, me parece, algo así, un pichón, algo así. Entonces, lo importante aquí es que está hablando de cómo se ve la gracia de Dios a la fe de Abraham en el acto de hacer un pacto. Ahí la alternativa de Dios, aquí ya sí fue, en cierta manera, el pacto ya tiene que ser bilateral, porque pues literal, si es unilateral solamente, pues ¿a quién va a ser el pacto? Dios, aunque sí viene de él el pacto y las promesas, pero ya tiene que haber otra persona. Cuando uno va a hacer un pacto, tiene que ser un pacto ya bilateral, entre dos personas. Entonces, ok, Dios le confirma en su gracia, dice, ok, para que me acabes de creer, pues te voy a mostrar, vamos a hacer un contrato, por decirlo así. Este va a ser el compromiso, tráeme estos animales, después los parte, los divide, los que tenía que ser divididos, y Dios pasa en medio del sacrificio ahí. Y luego, como figura de los rituales que estableció allá en el Antiguo Testamento, a las 12 tribus, que tenía que ofrecer sacrificios de animalitos, poner a quemar el cebo, ciertas piezas del animal que sacrificaban en olor suave a Dios. Esto es una figura muy importante de esas cosas que habían de venir. Entonces tenemos que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Es el que toma la iniciativa de darse a conocer en una dinámica de gracia y fe, porque ya estamos hablando que tenía fe Abraham, que creía, y la gracia de Dios, que es un don inmerecido, ¿verdad? Entonces Dios toma la iniciativa de darse a conocer a sí mismo a Abraham y confirma su promesa precisamente dando instrucciones presentes y aún revelación futura, ¿verdad? En lo que concierne al pacto que acabamos de ver, lo que ya explicamos un poquito en la introducción. Bien, nuestra hermana María Mendoza dice nuestra hermana María Mendoza, a ver qué nos dice. Hoy tengo el teléfono conectado a la televisión, está lejos de mí para contestar las preguntas. Ok, está Adi con nosotros también. Ok, le vamos a enviar un saludo y una bendición a nuestra hermana María Mendoza, nuestra hermana Adi, su hija y sobrina que está acompañándonos, tiene algunas semanas acompañándonos, nos da mucho gusto eso. Y yo la entiendo que no nos puede dar la respuesta por la razón que nos acaba de explicar, pero nos da mucho gusto que esté con nosotros. Me había dicho que no iba a estar porque iba a estar ocupada o conectada con su congregación, pero qué bueno que la tenemos con nosotros, y yo sé que siempre aporta con sus comentarios porque ayuda
nos ayuda pues son una aportación, pues, que da más luz o confirma, al menos cuando hay un testimonio o dos. Si yo estoy mencionando algo y alguien lo confirma con otro testimonio, pues es más creíble que si yo nada más hablase y que okay, todo el mundo dijera, ok, pues está bien lo que el hermano dice. No, sino que siempre todos hay que estudiar los versículos, es nuestra responsabilidad. Recuerdan como aquellos de Berea, dice que fueron más humildes que los de Tesalónica, que cuando oían las predicaciones de Pablo, dice, tomaba nota, y cuando iban a la casa leían las escrituras para confirmar si lo que el apóstol les decía era cierto, estaba en la Biblia. Y eso yo recomiendo a todo aquel que me vea, que me escuche, tanto simultáneamente como en el futuro, que cada vez que yo cite versículos bíblicos, tomen nota, vayan ustedes también a la Biblia y analicen si es coherente lo que yo estoy explicando, si es coherente con lo que se leyó, ¿verdad? Porque eso es bien importante, que no crean a ciegas simplemente en el predicador, porque eso es fatal para muchas personas cuando se predica sobre todo la mentira, que no se confirma. Así que yo exhorto a que no me crean a mí mismo, sino que ustedes mismos lo comprueben. Y siempre vuelvo a enfatizar cuando hay otro comentario que avala lo que yo estoy exponiendo, pues da más credibilidad tanto a los que estamos aquí como a los que no conocen de Dios y que algún día pueden ver estos programas o que lo están viendo de una manera simultánea. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es ahora, hable acerca de esto, y esto ya va a ser una situación personal, ¿verdad? Esto, conforme a lo que ya leímos, va a ser una lección, personal, y quiero, antes de pasar ahí, leer el último párrafo de la introducción, que es lo que ya miramos el pacto anteriormente que Dios hizo, el pacto, el compromiso de pacto, confirmación del pacto mutuo, y ya sabe que alcanza, como lo leímos, que es para Abraham y su descendencia, lo cual pertenece a Abraham, Isaac, Jacob, Cristo. Y como lo leímos en Gálatas, a Abraham fueron hechas sus promesas y a su descendencia. En el verso 29 dice, la descendencia la cual es Cristo. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, las promesas, tal herederos, también simiente de Abraham somos, dice, y como tal son los herederos, también la promesa. O sea, también somos parte ya coherederos de Cristo. De todas las promesas de Dios somos coherederos de Cristo. Y esto es bien importante aquí, dice, como un horno, después de los sacrificios, dice, como un horno humeando y un... ¿no lo tienes? Sí. Léanlo, por favor, para darle un poquito de trabajo a nuestra hermana Claudia. No se le vaya a pegar la lengua ahí porque no habla mucho, ¿verdad? Como un horno humeando y una antorcha de fuego. Dios pasa entre las piezas del sacrificio, dando a entender su juramento unilateral e incondicional hasta la muerte de mantener sus promesas a Abraham. Tan esencial como la fe de Abraham es. El personaje más importante de Génesis 15 es el Señor Dios, quien se nos revela a sí mismo como amigo y nos acerca a la fe mediante sus promesas de gracia. Una gracia fiel pone su confianza completa en el Dios que se reveló a sí mismo y nos hizo amigos mediante Jesucristo. Sí, allí ya nos está incluyendo a nosotros. Así como la fe fue importante de Abraham, el más grande y más extraordinario es el personaje, quien es Dios. Como dice aquí, quien se nos revela a sí mismo como amigo y nos acerca a la fe mediante sus promesas de gracia. Una familia fiel pone su confianza completa en Dios, que se reveló a sí mismo y nos hizo, que se reveló a sí mismo y nos hizo amigos mediante Jesucristo. Hable con él. Entonces, habíamos mirado en Efesios capítulo 2, verso 12, que antes estábamos alejados porque no conocíamos a Dios ni teníamos conocimiento de los pactos. Ahora, yo le pregunto, si tenemos una confianza con Dios, ¿lo consideramos amigo? Cuando hablamos con Él, quiere decir que estamos orando con Él. ¿Qué tan cerca sentimos su presencia cuando nosotros hacemos eso? Para contestar nuestra pregunta, para dar una introducción a la contestación. Porque yo de mi parte, cuando vamos a la pregunta, dice,
¿En qué manera es tu relación de fe con... Esa es, ¿verdad? Ujú. ¿En qué manera es tu relación de fe con Jesús o Yeshua una amistad estrecha? ¿En qué manera? ¿Alguna respuesta, María Claudia? Usted que le gusta orar muy seguido y que cómo siente cuando usted ora, ora como si nadie la estuviera escuchando, como si estuviera lejos, como estuviera en un desierto, o también a los que nos están escuchando, o oran como si se sintiesen que tiene las manos de una manera no literal, pero sintiesen que Dios te agarra, te acaricia, como que te toma en sus brazos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y es personal, claro. Dice, ¿en qué muestra? ¿En qué maneras? ¿En qué maneras? Pone dos, porque son dos importantes, ¿verdad? ¿En qué maneras es tu relación de fe con Jesús una amistad estrecha? ¿De qué manera es nuestra fe? Creemos, como dice Hebreos, capítulo 11, creemos, el verso 6, y está relacionado con esto, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros ya creemos en Dios, creemos que Él, dice, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Jesucristo, con Yeshua? Una amistad estrecha. ¿Es estrecha nuestra amistad y nuestra relación? Todo depende de qué tan empapado, yo en lo particular digo, todo depende de qué tan empapado estamos en la Escritura y qué tanto creemos en las promesas que se cumplirán en nosotros. Yo en lo particular le digo que mi relación de fe con Jesucristo es muy alta, altísima. Y mi amistad con Él es tan estrecha que cuando yo estoy orando o cuando yo estoy leyendo la Escritura, y eso me pasó desde el principio cuando yo creía la Escritura, y sobre todo cuando leía y todavía cuando leo donde Jesucristo habla en las Escrituras, donde están a veces está marcada con letras rojas donde Él habla, sentía que Él estaba ahí al lado mío, una sensación tan hermosa, no sentía, siento. Pero eso es bien especial y jamás se me olvidará como... Y ya les platiqué cuando Dios hizo el llamado y no quiero volver ahí porque me pongo bien sentimental de la llamada, cuando Dios hizo el llamado y que sentí una voz inaudible, escuché una voz inaudible y no quiero entrar ahí porque fue algo especialísimo que lo debería mencionar pero no lo voy a hacer, que no corresponde, ya lo he dicho muchas veces. Pero así cuando yo leo, cuando Él está hablando, hasta que escucho su voz ahí, siento que está a mi lado. No se diga cuando yo estoy en oración con Él. Porque siento sus manos, que me abraza, que está ahí, siento una presencia tan especial, algo que no es indescriptible, al menos que lo esté viviendo una persona. Yo estoy hablando de mi parte y es personal la pregunta. Siento que lo que estoy diciendo, como dice la Escritura, mismo Jesucristo dijo que a todos los que somos hijos, Dios nos ha llamado, lo que hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, yo siento y que todo lo que pidamos a Dios en su nombre, Él mismo lo dijo Jesucristo, Yeshua dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre se los concederá. Yo eso lo creo a ciencia cierta y cuando se digo, Señor, estoy ante tu divina presencia a través de tu Hijo amado Yeshua, tu Hijo amado Yeshua o Jesucristo, dice, creo en eso, Señor, aparta de mí. Cuando yo creo en eso que yo estoy orando, porque ese es el nombre en el que en su nombre, cuando pidamos en su nombre, yo siento, digo, todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, dice, y nosotros le cumpliremos. Yo creo eso, que cuando oro así, le digo, Señor, estoy aquí ante tu presencia a través de Jesucristo, pidiéndote esto, yo sé que Jesucristo, seguro estoy que está a la diestra de Dios, le está llevando mi petición, y que será confirmada o cumplida no como yo lo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios, pero que sí estoy seguro que mi petición llega hasta el trono de gracia de Dios a través de Jesucristo.
Y la mayor de las partes siempre siento allí mismo, depende cuál sea mi petición, y en la mayoría de las veces Dios mismo, sobre todo si he cometido algo, alguna cosa que no es agradable entre los ojos de Dios en mi actuación, en mi oración, de que me perdone, o en una petición especial en lo que hago, siento como que Dios, veo una olita en mi cuerpo tan especial, y como si Dios me cargara así en sus brazos como un bebé, o como una criaturilla que hace algo malo. Papi, perdóname por favor, y tú llegas y lo abrazas y dices, ok, mijo, y no lo vuelva a hacer. Claro, Dios lo dice así, ¿verdad? Así tan especial es indescriptible, y les lo estoy mostrando de la manera que yo lo siento. Jamás he sentido, a veces que si hace uno cosas desagradables, tal vez en mi primera oración, sí sé que llega al trono de la majestad de Dios a través de Jesucristo, pero a través de tal vez de un ayuno, oraciones, y después siento que Dios dice, ok, te perdono, pero ten cuidado, me agarra, me abraza, así siento una sensación en mi cuerpo, su presencia, algo tan extraordinario, tan hermoso, que le digo, solamente viviéndolo se puede entender. Esa es mi relación, tanto con Dios como su Hijo Yeshua, Jesucristo, con ambos. Esa es mi petición, esa es sería mi testimonio, al 100. A punto de que a veces he estado, como miramos a David en situaciones muy urgidas, que ya no le quedaba otra. A mí en escasas ocasiones me ha pasado que digo, ¿y ahora cómo se voy a salir de este asunto? Y cosas que a veces no son provocadas por mí, sino adversidades que se presentan, pero pongo toda la confianza en Dios, y a veces digo, Señor, no me queda más que la lumbre viene y yo me voy a ir para el precipicio, pero sé que tú no me vas a dejar y vas a poner tus manos y me vas a detener, y lo ha hecho. Así que no tengo una duda que también esa fe que me inculcó mi madre desde el principio, aunque yo me alejé de sus caminos, que cuando decía mi madre, ora mi hijo a Dios cuando vaya a salir a buscar el ganado allá en el monte, cuando vivíamos en el rancho, y cada vez que yo oraba, cuando puso mi mamá en esa fe en mí, sembró en esa fe, y cada vez que yo oraba, y gente que me está viendo, inclusive mis hermanos y familia, saben que en aquel tiempo pues el terreno era muy lejos, a veces se tardaba hasta 2 o 3 días para recorrer todo donde podía estar el ganado. Yo oraba antes de ir, y cuando salía derechito a donde estaba lo que yo iba a buscar, ahí lo encontraba, y en poco tiempo. O sea, no tendré fe ahora que tuve esas experiencias, por supuesto que la tengo. Ese es mi testimonio. No sé, hermanita Claudia, si usted cómo es su testimonio acerca de cuando ora, que es cierto, que no. Ok, bien, no quiere ser reserva el derecho, está bien, está bien. A ver, no sé si tenemos acá más comentarios. Bueno, mi hermanita ya nos dijo que no tenía. Bien, entonces eso es, yo tengo una fe que sobrepasa, pues digamos, como dice, pasa todo entendimiento, y también tengo, aunque no sea el perfecto, como les digo, pero sí sé reconocer cuando fallo, no me lleno de orgullo ni de soberbia, porque esto es una división entre nuestra relación con Dios, sino mi humildad, como lo hacía David, para pedirle perdón por mis faltas, pero sí tengo una fe y una relación, yo considero, y Dios me lo confirma con esa sensación que me hace llegar, que es una fe muy grande y muy estrecha con ellos. Vamos a la segunda. Dice, ¿alguna vez ha dudado o cuestionado a Dios? Tenemos 2 preguntas en esta. ¿Alguna vez ha dudado o cuestionado a Dios? ¿Es eso contrario a la fe o es parte de ella? También es una pregunta abierta. No sé, hermana Claudia, ¿ha dudado de Dios? Y si ha dudado, ¿tú crees que esto es contrario es contrario a la fe o es parte de ella? A ver. Pues yo pienso que somos humanos, y sí dudamos de Dios porque somos carne. Claro que es contrario, porque al dudar no tenemos la fe que debemos de tener, entonces, pero Dios nos responde, y ahí es cuando nuestra fe regresa y nos afirma que no debemos de dudar de las promesas que Él nos ha dado. Ok, gracias por su participación, ¿verdad? Entonces dice, si nuestra hermana Claudia dice que sí ha dudado a veces, sí hemos dudado, pero que es contrario a la fe o es parte de ella. Yo en esta parte a lo mejor sí difiero un poquito, considerando lo de Abraham, ¿verdad? Que yo creo que es parte de ella, y que queremos que Dios también, ok, sí te creo, pero confírmame, ¿verdad? Como Abraham lo hizo. Entonces yo sí pongo, y dudado,
la verdad, yo le voy a ser honesto, dudado de Dios, yo jamás, no dudo de Él. No he dudado, espero que Dios me perdone si en alguna ocasión lo he hecho, porque yo sé que Él es fiel para cumplirlo. Lo que he dudado de mi condición espiritual, porque también Dios dice que si nosotros no cumplimos, o sea que Él cumple con sus promesas al 100% cuando nosotros hacemos de nuestra parte. Él ahí está y ahí nos revela y nos saca de cualquier situación y no nos deja, y aún portándonos mal no nos deja. Jamás he dudado de que desde sus de la promesa, de su beneficio que tiene para nosotros, porque conozco que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él las cumple. Si no las cumple nosotros cuando le pedimos, aún en casos de otras personas que piden oración por ellos y que no se cumple, pues también, si no las cumple a nosotros porque no hacemos su voluntad, no las cumplirá a otros que tampoco no son inclusive ni hijos suyos. Pero aún así ha hecho milagro en ellos. O sea, entonces, esto es muy importante. Dudado jamás, pero ¿es la segunda? Sí. Pero contrario a la fe, yo diría que es parte de ella, ¿verdad? Yo respeto el comentario de nuestra hermana y del que vaya a opinar de nuestros hermanos. Yo diría que sí es parte de ella, en donde a corto plazo pensamos que Él no, pero luego que nos cumple, es parte de ella, porque gracias Señor, y ahí va aumentando nuestra fe, ¿verdad? Es parte, yo considero que es parte de ella. Bien, nuestra hermanita Mendoza nos escribió, ¿o fue Moisés? Avilene. Nuestra hermanita Mendoza, utilizando el teléfono de nuestra hermana Dilene, dice, yo cuando oro, yo siento que Dios está, conmigo, porque yo así, qué bueno hermanita, me relaciona y me llena los ojos de lágrimas de felicidad, de saber que estamos bien los dos juntos en ese concepto. Dice, siento que Dios está conmigo y es que Él me escucha y sé que Él me perdona por mis pecados. Amén, amén y amén. Lo mismo te digo yo, ya lo expliqué y me relaciono y te entiendo muy bien porque es indescriptible explicar esto, solamente que lo vivimos cuando cerramos nuestros ojos y sentimos que Dios está ahí, que tal vez nos dice, hey, pero nos perdona, porque dice que si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden cosas y no les damos cosas malas y nos damos cosas buenas, y cuánto más yo que soy el Todopoderoso, dice, les voy a dar lo que ustedes necesitan, y sobre todo que somos ahora sus hijos, y no siéndolo, Dios sustenta a buenos y a malos, dice que su sol sale para buenos y malos y que hace que llueva para ricos y pobres o viceversa. Y cuánto más a nosotros que somos un pueblo especial, sus hijos especiales, no nos dejarán ni nos desamparará jamás, y debemos tener esa confianza todos, ¿bien? Tenemos nuestro hermanito Moisés, dice, Dios le pedimos que nos dé fe, a Dios le pedimos que nos dé fe, pero ¿qué nos da? Ahí está. Pero ¿qué nos da? Solo permita que tengamos tentaciones para que nuestra fe crezca, ¿exacto? Y siempre que dominemos las tentaciones, ¿verdad? Porque si no las dominamos, pues en cierta manera, no crece, sino que, bien, porque si solo cuando hay bendiciones le adoramos o le reconocemos, o sea, es una pregunta, ¿verdad? No, Él está siempre aún cuando pasan cosas que pensamos que son malas. Pues sí, porque dice que aún las cosas que para nosotros son malas, Él dice que todas las cosas no son para bien, en toda la extensión de la palabra. Tiene toda la razón, hermano Moisés, muy buen punto y muy buena aportación, es esa. Que no debe menguar nuestra fe cuando nos pasan cosas. Le agradezco otra vez porque esto habla un punto muy importante, que todos, dice Romanos 8:28, si nos puede buscar nuestra hermanita Claudia, rápido, 8:28, afirmando lo que dice nuestro hermano. Y eso es muy importante que lo entendamos, sus hijos y aún aquellos que no son sus hijos, que no forman parte del pueblo de Dios, que entendamos esto, porque a veces nos vienen cosas sin que nosotros hagamos nada malo, y aún ahí es donde se aplica esta palabra, porque si hacemos algo malo dice que Dios nos castiga por algo que hicimos mal. Pero aquí dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es esencial y nos asocia con el comentario de nuestro hermano Moisés, por eso digo que esa aportación, todo lo que ustedes
sus comentarios son una aportación porque así abren a mí mismo un punto que yo no había considerado por las circunstancias, ¿verdad? Por un motivo. Pero esto es bien importante, de que si nos pasa algo sin hacer nada malo, pues Dios no dijo que me iba a cuidar, que me iba a proteger, y empiezo, no. Esto es para bien, porque Dios, siempre que actuemos de una manera prudente para resolver estos problemas, ya hice énfasis en una situación que me pasó a mí, mi hermana María Mendoza, que está aquí, se da cuenta de la situación que pasó con la familia de allá en Michigan, inclusive. Entonces, esas cosas, porque debe hacer uno el bien y sucede algo, pero sabe que la intención no fue hacer el mal. Entonces, todas esas cosas nos suenan bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pulir, a poner nuestra confianza como se puso en Dios, en el Dios Todopoderoso Señor. Y es una de las cosas que ya estaba a punto de irme al voladero, de brincar y irme al precipicio, y Dios me rescata. ¿Por qué? Porque precisamente todas las cosas suceden para bien, sobre todo cuando hay una buena intención. Inclusive, hasta un asesinato, una muerte, una violación de un ser querido, sirven. No es bueno, pero ¿por qué? Dios lo permitió. Sirven para bien, para aprender a perdonar a las personas, para aprender a pulir nuestra fe, nuestro carácter como un pedernal, dice, para estar firmes y fuertes en todas las circunstancias. Así que los tropiezos son para que, como un niño cae, camina entre el monte, se tropieza, se clava espinas, se cae, se pega con piedras en las espinillas, como nos pasó a nosotros. Tenemos todas las espinillas y los pies marcados de tropezones con piedras, con troncos, entonces todo eso sirve a crecer para cuando llegan problemas uno ya está fortalecido. Imagínense un niño que crece siempre mimado con la mamá, ay, que ni siquiera quiere que les pegue el frío porque se va a enfermar y todo eso. Bien mimado, ese niño crece bien mimado con la familia. ¿Y qué pasa cuando viene un tropiezo o una adversidad? Se devasta por completo, porque no tiene la experiencia, la experiencia de la vida no la tiene. Entonces, en este caso, todas las cosas que nos suceden, si las sabemos resolver de la manera sabia, a través del conocimiento de Dios, de la instrucción de Dios, todo eso nos ayuda a crecer de una manera tremendísima, fuertes y firmes para seguir esperando algunas más adversidades duras. Recuerden la historia de Job, es una historia extraordinaria para nosotros que se asocia con esto que estamos viviendo, y nuevamente le agradezco a nuestro hermano Moisés por su excelente aportación, así como la excelente también aportación de nuestra amita María Mendoza. Juan 9, 2 y 3, a ver si nuestro hermano no lo puede buscar bien, dice nuestro hermano Moisés otra vez, porque solo cuando hay bendición le adoramos. Ya lo leímos, ¿verdad? Ok, el de abajo dice Juan 9, capítulo 9, versos 2 y 3. A ver, no sé qué dice, a ver. 2 y 3. Uh-huh. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, ahí está algo también muy importante. Aquellos hipócritas decían, bueno, este nació ciego. ¿Sí nació ciego o era ciego? Nació. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Estamos ya señalando, ¿verdad? Los hipócritas aquellos. Dicen, no, ni él ni sus padres, sino ¿para qué? El verso 2 dice, ¿para qué? Respondió. El 3, perdón. El verso 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que la gracia de Dios o las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y qué pasaba con aquellos que habían ciegos de nacimiento o cojos o paralíticos de nacimiento? ¿Qué pasaba cuando Jesucristo ponía su mano y oraba con ellos? ¿Qué se manifestaba ahí cuando eran sanados? Ese es el mensaje principal. La gracia de Dios se manifestó en aquellos que nacieron paralíticos o ciegos de nacimiento y eran restaurados. En ocasiones muchos de nosotros hemos orado por personas que tienen enfermedades aún terminales en varias ocasiones y no han sido sanados. Por supuesto que lo han sido. A veces no, porque Dios también tiene sus planes y sus cosas y por qué hace las cosas. Entonces, todas las cosas que nos vienen exactamente, pues son para bien.
Siempre que nosotros no queramos tomar la defensiva y venganza o de las cosas, porque entonces cada vez vamos haciendo las cosas más grandes. Por eso yo siempre les digo que si sabemos resolver un problema pequeño, no es problema. Pero a veces con nuestra actitud un problema pequeño lo hacemos grandísimo e interminable a veces. Ese es el error. Y un problema grande, si lo sabemos resolver sabiamente, se hace pequeñito y se resuelve fácilmente. Así que las cosas que suceden para bien nos sirven a los que a Dios ama, como dicen, a los que amamos a Dios. Bien, no sé si tenemos más, ¿es todo? Sí. Es todo. Dice que Él está, no solamente cuando pasan Ya cosas lo malas. Mira, ya lo leímos. Bien, vamos a pasar a la número, ¿qué tenemos? ¿La 3? La 3. ¿Dónde estamos? Estamos en la 2, ¿verdad? Sí, ya estuve la 3. ¿O qué es esto contrario a la fe? O pues ya miramos, ¿verdad? No, en mi punto de vista no es contrario a la fe, sino es parte de la fe, y como ya lo he explicado, esto nos va ayudando a ir creciendo más en la fe y aún fortaleciendo nuestra experiencia, nuestra confianza en Dios y puliéndonos como el oro cuando es puesto en el fuego, que de todos los demás metales y tierra y metales plomo y todo lo que está pegado se va desintegrando, poco a poco se va desintegrando todas las partículas hasta que queda el oro puro. Y eso es lo que Dios quiere con todas estas pruebas, sacrificios, tropiezos y resbaladas y hasta caídas que nosotros llevamos, hermano. Claro que no vamos a pecar porque ahí es otra cosa contraria. Allí sí es otra cosa contraria. Eso no va a ser para bien cuando recibimos nuestra recompensa. Hasta podemos ser desechados del reino de Dios y hasta destituidos de la vida eterna, que nuestro nombre puede ser quitado del libro de la vida, eso sí. Cuando es por el pecado, pues acabo dice que todas las cosas no son para bien. No, esto que no se confunda, en lo absoluto. Recuerden que la paga del pecado sigue siendo ¿qué? Muerte. Punto, la muerte. No importa si eres cristiano o no. Bien, número 3. ¿Sí, verdad? Pacto y De visión. pacto y visión. ¿Son palabras significativas para una familia de fe? ¿Y Fiel. por qué razón? Una familia fiel. Una familia fiel. Bien. Habiendo tomado la visión que tuvo Abraham en el capítulo 15, y es muy importante, Bien. Pacto y visión es una pregunta. ¿Pacto y visión son palabras significativas para una familia fiel de fe? ¿Familia fiel? ¿Por qué? ¿Por qué son significativas? Nosotros vemos lo significativo que fue para Abraham, en lo que ya leímos. Y nosotros somos parte de su familia. Ya no somos... cuando habla de gentiles, está hablando de la gente mundana, del paganismo, de los paganos, de aquellos que están involucrados en comer comidas inmundas y adorar idolatría y todo esto, que son familia del mundo, no son la familia de Dios. Entonces, a la familia de Dios, ya vimos aquí, y es para nosotros también. Ya lo miramos en la historia, si somos simiente de Abraham, es para nosotros también. Entonces, Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, el pacto que hacemos con Él, ¿cómo lo hacemos? Pacto de confirmación, con el bautismo. Con el bautismo hacemos un pacto de confirmación, así como se incluye el pacto que Dios, el pacto de confirmación que Dios hizo ahí en el capítulo 15 de Génesis con Abraham de los sacrificios de animales. Obviamente que una figura de sacrificio de Cristo en nuestro favor. Entonces ahora hacemos el pacto y dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Recuerden que allí en el capítulo 2 de Efesios decía que estábamos alejados de las promesas, del pacto de la promesa, sin conocimiento, sin esperanza, sin Jesucristo y sin Dios en el mundo. Ahora ya formamos parte de la familia de Israel, de Dios, de los israelitas, de Dios. Tenemos conocimiento a quién fueron hechos los pactos, cuáles son los pactos y las promesas. Ahora, la visión que llega a nosotros, Dios se nos revela también a través de su palabra. Porque Dios antes habló a través de los profetas, dice, ahora habla a través de su Hijo, y como su Hijo no está, aquí está la palabra de Dios impresa. Y a través de esto Dios nos está revelando lo mismo que le reveló a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del mar, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que serían en él benditas todas las naciones de la tierra, y que de su descendencia habría multitud de naciones.
Entonces, la visión que recibimos es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Una visión que nosotros también estamos viendo el futuro hasta que Jesucristo regrese y aún cuando Dios venga y establezca su reino aquí en la tierra. Nosotros lo conocemos. La gloriosa iglesia de Dios lo conoce, cosa que no conocen los demás, ni aún demás religiosos que no están cimentados en la verdad. Entonces, nuestra pregunta dice es, ¿pacto y visión son palabras significativas para una familia fiel? Por supuesto que lo son. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque son palabras fieles que se cumplirán como así se han ido cumpliendo conforme a la cronología del tiempo. Los tiempos se han venido cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Se le dijo a Abraham, tu descendencia será muy grande, serán esclavos en una nación que es extranjera en Egipto. Ya lo sabemos todos, cristianos o no cristianos, sabemos que aconteció. Dijo que saldrán aún después del tiempo cumplido 400 años, ahí está, le dijo, serían esclavos por 400 años. Llegado el tiempo cumplido, nosotros sabemos que Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud y salieron con gran riqueza como Dios le llamó. Y dijo, pero también a esa gente juzgaré yo, y ahí están las plagas que Dios le envió, que le mandó, que destruyó al faraón al último. Y conocemos que regresaban a la tierra donde Dios les había prometido con gran riqueza. Entonces, por esa razón, es muy significativo a nosotros y ahora como aplica a nosotros, como Dios dice ahora, Dios se nos ha revelado también a nosotros, en el último párrafo de la introducción donde nos incluye, ¿verdad? A través de, ya no de los pactos de animalitos, sino a través del nuevo pacto que hizo, o del pacto renovado que hizo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde allí ya no hay judío, ni griego, ni extranjero, ni esclavo, ni libre, ni idioma, ni japonés, ni mexicano, sino que todos seremos uno en Cristo. Así que esto es, pacto y visión son palabras significativas para una familia de fiel. Por supuesto que lo es, por las razones ya mencionadas. No sé si habrá más comentarios, no los tenemos. Muy bien. Entonces creo que aquí damos respuesta a nuestra última pregunta. Por supuesto que son significativos porque pues ya lo explicamos. No sé si nuestra hermanita Claudia quiere agregar algo, tiene algo, no. Muy bien. Esto es importantísimo porque el mismo pacto y la visión que tuvo en aquel tiempo Abraham, a nosotros también nos dice la palabra, como le dijo a Dios a Abraham, que alzara sus ojos para arriba, que mirara las estrellas, todo eso, el firmamento. A nosotros también se nos dice que pongamos las cosas en nuestra mirada en las cosas de arriba. Parece que es Colosenses capítulo 1, no sé, vamos rápido. Nomás para afirmar eso. Colosenses capítulo 1, me parece que es. Déjenme ver si estamos bien. A ver si es el capítulo 3. Es el capítulo 3, versículo 1 y 2. Estamos hablando a los que ya nos hemos reconciliado con Dios a través de Jesucristo. A esto que ya conocemos cuáles son los pactos y las promesas y a quién fueron hechas. Y que ya somos hijos de Dios, que estamos reconciliados. Así como Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos arriba y ve el firmamento, las estrellas y todo. Dice así el verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Es el capítulo 3 de Colosenses? 1 y 3. No, el 3. 3, 1 y 2. Sí, capítulo 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? O sea, aquí también nos dice a nosotros, nos está dando esta visión Dios, que Él nos está dando esta visión de que pongamos, si hemos resucitado con Cristo, como nos está diciendo ahí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Así que tenemos esta visión también nosotros. Por eso es importante. Las palabras de fe, de pacto y visión son extremadamente significativas para una familia de Dios, porque no estamos a oscuras, no estamos a solas, sino Dios a través de su palabra aquí nos revela todo lo que nosotros querramos saber acerca de su voluntad, de cómo debemos, cuáles son los pasos que las cosas que debemos de hacer o dejar para poder tener parte en su reino, para tener parte para la vida eterna, parte de sus promesas, así como se la hizo a Abraham,
nos está haciendo también a nosotros, porque si somos de Abraham, ciertamente simiente, si somos de Jesucristo, ciertamente simiente de Abraham somos, y conforme a los hijos, conforme también a la heredad, que es pues la vida eterna. Muy bien, entonces hemos concluido nuestra lección número 4 de este trimestre, titulado Una familia fiel. Así que pues vamos a hacer una oración, vamos a leer lo que es la última parte. La última parte la voy a leer, dice: examine cómo la fe y la amistad con Dios son experimentadas en su vida y en la familia. Eso es muy importante, ¿verdad? Que examinemos cómo la fe y la amistad con Dios son experimentadas en nuestra vida y en nuestra familia. Más que colectar información acerca del Señor que amamos, considere cómo el pacto es una relación personal con Él, porque esto sí es totalmente individual y personal. Una relación, dice, cómo el pacto es una relación personal con Dios, ya que el pacto no se hace familiarmente con Él, sino es individual. El pacto que nosotros hacemos de confirmación con Dios, de aceptar a Cristo como nuestro único, suficiente Señor y Salvador, en el bautismo, es entre nosotros. O sea, Dios ahí nos está reconciliando con Él a través de Jesucristo. Reconciliarnos con Él significa que borra todas nuestras iniquidades pasadas y empezamos una vida nueva en Cristo, una vida diferente, una vida ya no conforme a la carne, sino buscar las cosas de arriba, que es la sabiduría de Dios, la inteligencia y su voluntad. Así que gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hacer una oración, espero que sea breve, y luego también yo leeré sus comentarios al final, como es la costumbre. Así que si desean, inclinen su servicio y vamos a hacer una oración. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, ante tu divina presencia estamos a través de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo, reconociendo que eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por tu condición de creador y tu potencia, Señor. Es por eso que clamamos a ti, a través de Él, pidiéndote en primer lugar perdón por nuestras faltas, que todo lo que hemos hecho que es desagradable ante tus ojos, Señor, nos perdones, para que así podamos tener una relación más estrecha contigo, o tú con nosotros. Gracias en esta mañana por darnos esta extraordinaria enseñanza, Padre eterno, a través de tu palabra, a través de estas escuelas que han sido una inspiración de tu Espíritu Santo, elaboradas por tu congregación, por tu iglesia, Señor, por aquellos líderes que tú tienes, que les has dado la sabiduría y la inteligencia para hacerlo, todo basado en tu palabra, Señor, explicado de una manera coherente, para que creamos aún nosotros más y aquellos que no te conocen se puedan acercar a ti. Es el propósito, Señor, de que se hagan saber, se dé a conocer cuál es tu voluntad, cuál es el verdadero plan de salvación, el verdadero que tú has establecido y no la estratagema de hombres, Señor, que con engaño para llevarse entre sus espuelas a miles y miles y millones de personas, Señor, porque están creyendo precisamente a la mentira, a una obra del adversario. Pero eso es así, que tú has bendecido nuestra familia para que a través de nosotros tú puedas bendecir a otros. Bendice a todos nuestros hermanos que han tenido a bien de una manera simultánea estarnos acompañando. A todos y amigos que han sido invitados a través de las redes sociales por parte de nuestros hermanos que están conectados. Aquellos que yo no puedo ver porque no son enlazados con mis redes sociales, Señor. Que tú les sigas dando esa bendición. Les bendigas en gran manera. A todos aquellos que simultáneamente nos están viendo y aquellos que en el futuro verán estos programas, Señor, que sean de gran bendición para ellos, así como lo ha sido para nosotros. Bendice a nuestros hermanos que han tenido a bien interactuar también, Señor, que tú les sigas dando esa sabiduría, esa ciencia, esa inteligencia y la voluntad de seguir estudiando, Señor, para aprender y poder hacer sus aportaciones como lo han hecho nuestra hermanita María Mendoza y también nuestro hermano Moisés Díaz. Bendíceles en gran manera. A todos aquellos que no forman parte de tu pueblo, Señor, es por eso que tú nos has bendecido, para bendecir a ellos también a través de tu palabra y que puedas abrir los ojos del entendimiento para que puedan así tener esa visión que tú nos has dado, Señor, para que sepan que hay un Dios, que hay un plan de salvación verdadero, que hay un Jesucristo que es tu Hijo amado, a quien entregaste en propiciación por sus pecados y los pecados de toda la humanidad. A todo aquel que en él cree no se pierda vida eterna y así puedan ser reconciliados contigo y formar parte de tu pueblo, Señor. Dice a todos y cada uno. Nuevamente te pedimos todos estos favores agradeciéndote, Señor, por habernos utilizado como vasos útiles en tu mano para haber transmitido este programa con bendición, Señor, para todos. Gracias por ello.
Y pues te pedimos todos estos agradecimientos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Yeshua, quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, pues les agradecemos por haberse quedado con nosotros. Sabemos que se extendió la escuela, empezamos un poquito tarde, pero pues aquellos que tuvieron prisa, que se fueron, pues que se vayan. Ellos son libres de hacer lo que tengan su voluntad de hacer, ¿verdad? Aquellos que tienen la hambre espiritual, yo sé que se quedaron, así que muy bien. Voy a leer, pues a ver quién nos acompañó en esta mañana. A lo mejor no tenemos a muchos, pero uno que haya sido, pues es de bendición, y sabemos también que en el futuro, pues estos temas se quedan y también serán de bendición para cada uno de vosotros. Así que voy a leer sus comentarios, o ya lo que se leyó, pues ya se leyó solamente, para ver quién fue quien nos acompañó en esta mañana. Tenemos a nuestro hermano Jack Mota, nos acompañó. También tenemos a nuestro amigo Rubén Lomelí y a Ayala Freddy, nos acompañaron. Les damos la bienvenida y que yo sé que es de gran bendición escuchar la palabra de Dios siempre, pero les recuerdo que la bendición se consuma cuando la escuchamos y aplicamos a nuestra vida lo que corresponde de su palabra. Entonces se consuma por completo la bendición de Dios, porque así nos perdona y quita de nosotros nuestras iniquidades y nos hace miembros de su familia. Así que el escuchar y considerar y aplicar a nuestras vidas, hacer cambios, modificar nuestras vidas hacia un camino correcto, es lo que Dios quiere, y es por eso que Dios nos ha instruido para eso. Nuestro hermano Shui Campuzano también nos acompaña, dice paz a vos paz, hermanito. Nuestro hermano Jack Mota dice paz a vos, hermanos, a vos paz. Paz a vos, pues a los que no conocen, es el saludo que Dios utilizó, inclusive desde Jesucristo lo mencionó, siempre su saludo era así, paz a vosotros. Lo mencionó José allá cuando estaba en Egipto, mucho tiempo antes de Cristo, ¿verdad? En el antiguo pacto. Tenemos nuevamente nuestra hermana María Mendoza. A José Guerrero, dice, listo para Cristo, qué bien, nos da gusto. Carlos Miramontes también nos acompaña, le damos la bienvenida y que sea de bendiciones para él. Nuestro hermano Moisés Díaz, le agradezco también por sus comentarios y su aportación. Irene Miranda nos acompaña, le damos la bienvenida, que Dios le bendiga en gran manera. María Mendoza, le agradecemos también por su aportación y por haber estado con nosotros. A Irene también, León, que nos acompañó. A nuestro hermano Miguel Mendoza también le damos un abrazo y le enviamos saludos hasta Holland, Michigan, junto a la familia mencionada, nuestra hermana Mendoza. Gracias, hermano Moisés, nuevamente por sus aportaciones. Así que dice nuestra hermana María Mendoza, Dios te bendiga grandemente, siempre, bro, y fuerte abrazo a la sister Claudia. Claro que sí, te agradecemos por sus haber estado interactuando con nosotros, por su aportación nuevamente, y porque sea de gran bendición para ustedes y su familia. Y pues gracias por acompañarnos, todo lo que haya sido de edificante y de bendición para vuestras vidas, pues la honra y gloria, como siempre, no es nada más para el único que la merece, que es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Lo que haya sido ofensivo, contraproducente en cierta manera, pues lo atribuyo, no en cierta manera, sino lo atribuyo a mi persona, a mi celo, a mi celo por la verdad, y a mi intención de ser más explícito para que pues juntos podamos entender y comprender más las cosas de Dios. Tal vez en ese afán de querer hacer las cosas así, lo explícito que quiero ser, pues tal vez hay personas que se sienten aludidas o un poco ofendidas por la situación. Lo que sí les recuerdo, les aclaro que no es una crítica destructiva, sino constructiva, para que juntos, a través del conocimiento de la bendita palabra de Dios, podamos crecer de una manera, ya mencioné, en conocimiento, y también aplicando a nuestra vida, crecer de una manera espiritual, y así tener una visión de que poco a poco las tinieblas que invaden nuestro entendimiento, ¿verdad? Pues poderlo llamar la falta de conocimiento, que es tinieblas, así puedan ir siendo disipadas, como lo ha sido con nosotros a través de los años. Cada vez han sido disipadas esas tinieblas, ese mundo de tinieblas, de oscuridad que había en nosotros. Y así es nuestro deseo, que todos aquellos se acerquen a Dios a través de Jesucristo, para que de esa forma pues se vayan disipando sus tinieblas y
vaya esclareciéndose, Cristo, el lucero de la mañana vaya saliendo de sus corazones como ha salido de nosotros, y así pues todos juntos formar una familia, la familia de Dios. Así que gracias a todos, los quiero mucho, que Dios me los bendiga, los guarde, y los espero, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde tenemos otra predicación más, a ver qué el eterno Dios pone en mi corazón compartir con ustedes. Así que cuídense mucho, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.